Hola amigos ciclistas, amigos triatletas, bienvenidos a oibic.com, Online Indoor Biking. Hoy en nuestro blog tenemos un capítulo largo pero muy interesante. Os invito a que os quedéis con nosotros, una charla con un gran pedagogo, un gran educador y sobre todo un gran médico, 47 años como patólogo, se especializó en Montreal, en Canadá, y durante muchísimos años ha sido patólogo en el servicio de anatomía patológica del Hospital Juan Canalejo de La Coruña. Ha sido jefe de servicio, ha sido director médico del propio hospital y también subdirector del área de investigación del Hospital Juan Canalejo de La Coruña. Hemos tenido una charla con él muy interesante sobre deporte, sobre medicina, sobre cómo funciona nuestro cuerpo para adaptarse a las exigencias del deporte de resistencia. Como ciclistas, como triatletas, son cosas que debemos saber, algunas las sabremos, pero desde luego explicadas por el doctor Arnal Monreal, mi padre, todo va a quedar mucho más claro. Así que os invito a esta charla, espero que os guste, y si os gusta, ya sabéis, ciclistas, suscribíos, ya sabéis, compartid. Nos vemos en la carretera virtual. Doctor, nos quitamos la máscara, ya estamos en la playa. Con muchísimo gusto. ¿Dónde estamos? Pues esto es la unión de las provincias de Alicante y de Murcia. A la izquierda está la Torre de la Horadada, con un puesto de vigilancia contra los corsarios que venían del Mediterráneo. Eso ya es la provincia de Murcia. Tenía reino la provincia de Murcia. Sí, y era del Islam. Y durante siglos fue el Islam a nuestra derecha, el cristianismo a la izquierda, el reino de Aragón y de Valencia. ¿Aquí hubo una frontera durante siglos? Sí. Y resulta que Orihuela, que está lejísimos de aquí, es dueña de toda esta costa hasta meterse en Torrevieja, porque fue la gran ciudad de defensa de avanzadilla contra el Islam. El límite entre mejorar y lesionarte. Es decir, pones a tu cuerpo a un estrés alimentario para aguantar más comiendo menos, para obligar a tu cuerpo a quemar grasas, a un estrés de esfuerzo, llevarle unas pulsaciones, para que el cuerpo cree adaptaciones. Y en un momento determinado esas adaptaciones acaban en un sobreentrenamiento, en una lesión, y nadie sabe dónde esa curva pasa de un lado a otro. Es que la curva esa no es la misma en ti, en mí, ni siquiera es la misma en ti hoy y mañana. Y la sensatez la tiene que desarrollar cada uno conociéndose a sí mismo, conociendo su cuerpo, sabiendo que tienes que forzar los límites, tienes que aguantar el dolor, no cabe duda. Si no aguantas el dolor nunca podrás mejorar en tu estado físico de ninguna cosa. Pero si el dolor lo desprecias, acabarás destruyéndote. Entonces, ¿qué es la sensatez? Cada uno tiene que definir la suya. A despreciar las molestias no puedes pensar en que te van a parar. Ahora, si tú pues, tienes una fractura por estrés y no le haces caso, pues vas a acabar mal. ¿Y cuándo se va a notar? Pues a lo mejor dentro de 3 años, o cuando tengas mi edad. ¿Crees que hay una base genética en la capacidad en la que un deportista puede acceder a esas reservas de grasa más que otros? Yo creo que hay una base genética, pero sobre todo después tienes que educar esa base genética. Si tú nunca la sometes a un estrés, digamos, se irá apagando, se tendrá una capacidad. Si la educas, aumentará de una forma increíble. Educar pues es como el que bebe y tolera mejor el alcohol, porque va desarrollando unos mecanismos que su hígado lo metabolizan. Entonces eso, puedes tener o no los genes. Tener los genes es fundamental en cualquier actividad de la vida, pero luego desarrollarlos es también igual de fundamental. Ahora, ¿es esto bueno o es malo? Yo creo que es bueno someter al cuerpo a un ayuno, pero no lo creo yo, lo cree la humanidad, y si no, ¿por qué si no
predican el ayuno todas las grandes religiones? ¿Por qué si no la ciencia te dice que estar delgado es bueno? Es bueno para tu bienestar hoy y es bueno para tu vida prolongada. Pues entonces una forma de hacer esto es ayunar utilizando los recursos que tienes dentro y no ingresar inmediatamente que tienes la mínima necesidad productos desde fuera, los genes estos de absorción inmediata. Si no te queda otro remedio tienes que hacerlo, porque sin tu cerebro funcionando bien estás muerto. Pero si tú lo has educado a tu cuerpo, pues eso, tendrás más capacidad y tendrás mejor calidad de vida al final, simplemente por ese detalle, ¿eh? Porque el ayuno es bueno y estamos haciendo como si dijésemos lo que está tan de moda ahora, un ayuno intermitente, solo que es un ayuno intermitente activo, sometiendo a tu organismo pero eso en sí no es malo, siempre y cuando tú no castigues tu cerebro. Claro, es una pregunta muy difícil, pero... Vamos a ver, yo creo que un ayuno controlado incluso te produce bienestar por razones múltiples. Un ayuno descontrolado en bicicleta, que tu cerebro ya no solamente es que estés con un globito, sino que realmente no te permita dominar todo lo que te rodea, porque el cerebro consume el 20% de toda la energía que producimos. No es ninguna broma. Entonces, el cerebro necesita funcionar correctamente y más cuando estás con una bicicleta en carretera. Vamos, pero Sí, por seguridad. Por seguridad, claro, por seguridad. Entonces, ¿el organismo qué hace? Economizar incluso de los músculos para llevar al cerebro. Es decir, hay una teoría que dice que el glucógeno de los músculos está destinado a la performance física, al cardio, y el glucógeno del hígado es el que va destinado principalmente al funcionamiento del cerebro, y que más del 60% del glucógeno del hígado lo reserva el cuerpo precisamente para este aporte al cerebro. Vamos a ver, te voy a decir, el glucógeno, esté donde esté, se va por efecto de una enzima que corta una cadena de exosas muy larga, la corta en trocitos que son glucosa. Y eso pasa a la sangre. Y en la sangre, una vez en la sangre, lo utilizará el músculo, el riñón, el cerebro, fundamentalmente el cerebro. Eso es lo que no le puede fallar. A nuestro organismo tiene que proteger el cerebro. Glucógeno es glucógeno, enzimas son enzimas y pasan a la sangre desde el músculo en forma de glucosa o desde el hígado en forma de glucosa. Bueno, entonces el almacenado en el hígado en forma de glucógeno es el mecanismo de todos los días constante que está funcionando. Mientras que lo otro es una reserva. Los músculos. El de los músculos es una reserva. 100 gramos de carbohidratos a la hora, los mejores respecto a 40, 50, 60, los entrenados que no son tan buenos. Bien. Esa diferencia es brutal. ¿Y cómo se rellena? ¿Y a dónde va? Vale. Pues mira, tú tomas un alimento del tipo que sea, ¿no? Lo trituras en la boca y son partículas más pequeñas. Llega al estómago y se somete a la acción química de los jugos gástricos. Prueba un día una cosa muy sencillita. Coge un trozo de pan, déjatelo en la boca, manténlo ahí, mastícalo bien y déjatelo, no te lo tragues. Y irás notando que va haciendo dulce la glucosa en forma de cadenas largas a través de la masticación y de la acción de los jugos de las glándulas que tenemos en la boca, de las glándulas salivares. Ya se va produciendo la rotura que normalmente se produce cuando comes más deprisa en otros tramos del tubo digestivo. Y entonces ya se va formando ahí glucosa, que es de inmediata absorción. Pero digamos que todo lo que ingerimos por boca, en el intestino acaba rompiéndose en di y monosacáridos, es decir, cadenas de azúcares cortas. Y todo lo que pasa desde el intestino hacia la sangre va al hígado, todo. El hígado recibe toda la sangre desde el intestino y se abre en ese delta tremendo y va ofreciendo a todas las células
los productos que ha adquirido, ¿no? El hígado va retirando de la sangre el exceso de glucosa que le llega del intestino en una comida copiosa o en una comida de una oferta inmediata de gran cantidad de glucosa. Sí, claro, pero eso es en el supuesto contrario. No, eso lo hace siempre. Sí, pero en una carrera de Ironman no tiene que retirar nada, tiene que introducir. Claro. Yo si quieres que te diga qué dopaje se me ocurre ahora mismo, que sería increíble y que daría unas ventajas, a lo mejor incluso difíciles de detectar, sería, imagínate tú que tienes un depósito pegado a tu piel, como estas mochilitas que llevan muchos que hacen trekking, que tiene agua y glucosa, solamente eso, estéril por supuesto, y que hacen, en lugar de tomarlo por boca, tienen un mecanismo que lo inyecta directamente en una vena. Y tú, no des ideas, Paco. Esa mochilita tienes dos sensores. Un sensor que en la sangre te dice qué cantidad de glucosa tiene la sangre. Y otro que libera a la sangre la cantidad que él considere óptima en la sangre, el nivel de glucosa con el que mejor funciona tu organismo, ¿no? Se acabaron los problemas para los corredores de fondo. Estoy hablando ahora sobre la marcha. Sí, ciencia ficción. No es ciencia ficción, no es ciencia ficción. Cuando tú a un paciente diabético le estás monitorizando, estás haciendo eso. Pero claro, tienes una vena canulada con una aguja, tienes un detector que te está midiendo constantemente el azúcar que hay en la sangre, muchas cosas. Todo eso, el dopaje con glucosa sería exactamente igual, pero quizás posiblemente mejor que el dopaje con oxígeno. Imagínate tú cómo se dopan con oxígeno los que suben las montañas más altas, ¿no? Pues tú estarías dopándote el dopaje con glucosa. Del fueling, del alimento como fuente de energía. Pero luego está la otra parte de la ecuación que no hemos hablado, la capacidad de quema de oxígeno máxima, entrenar a tu cuerpo a que sea capaz de respirar más, de quemar más oxígeno también como fuente de energía, ¿no? También tiene un límite biológico. ¿Qué hace el cuerpo cuando quema oxígeno? Supongo que será como una hoguera, ¿no? Una hoguera necesita... Es exactamente una hoguera. En los pulmones carga unos sherpas, nosotros tenemos como sherpas que se cargan en su mochila de oxígeno, ¿no? Y lo distribuye. Los hematíes son células especializadas cargadas de una sustancia que se llama hemoglobina, que es lo que da el color rojo a la sangre. El color rojo cuando están cargadas de oxígeno, porque cambia un poco de color la sangre. Eso fue lo primero que pensaron los dopantes, ¿no? Claro. Entonces, normalmente tenemos una cantidad de hematíes. Los hematíes están cargados de hemoglobina. Incluso los hematíes, que son células, han perdido el núcleo porque prefieren multiplicarse antes con núcleo y luego lo pierden. Y así tienen todo como un saco de hemoglobina. Ajá. Y nada más. Y cuando se termina su vida, se acabó, mueren. El organismo los destruye y recupera la hemoglobina. Sabe hacerlo muy bien. Pero tienen que reproducirse antes de perder el núcleo, ¿no? Claro, y luego ya... se reproducen en la médula ósea, van creciendo muy rápidamente y luego pierden el núcleo y pasan a la sangre. Ajá. Entonces... Digamos que es lo contrario a lo que hacemos ahora. Ahora vamos a la universidad y luego nos reproducimos. Ellos primero se reproducen y luego van a la universidad, ¿no? Estos sacos de hemoglobina transportan el oxígeno hasta los lugares donde se va a hacer la combustión, ¿no? Cuanto más sacos de hemoglobina tienes, más oxígeno vas a liberar en los sitios, luego más carbohidratos puedes quemar, luego más energía vas a conseguir, ¿no? Y cuando llega a una célula, la conjunción de un hidrato de carbono, vamos a suponer glucosa o fructosa, y oxígeno... O sea, la glucosa y la fructosa es la madera. Es la madera. Si tú tienes un incendio y está quemándose la madera, ¿qué haces para apagar ese incendio cuando tiene un tamaño determinado? ¿Qué haces? Coges una manta y lo tapas. Sí. ¿Qué estás haciendo? Privarle de oxígeno. Privarle de oxígeno. Por mucha
mucha madera que tengas, si tú le quitas el oxígeno, se acabó el incendio. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hacía el herrero para que su llama tuviera más fuerza? Darle más aire. Bueno, entonces, Supongo que habría un arte también en dar la cantidad de oxígeno adecuada, ¿no? Exacto, exacto. El arte era concentrar el oxígeno en una zona y dar la cantidad precisa para tu objetivo. Y tu objetivo tiene que ser conseguir X Temperatura estable, ¿no? calorías. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestro aporte de oxígeno? Necesitamos carbono, hidratos de carbono fundamentalmente, porque los hidratos de carbono fundamentalmente son carbono e hidrógeno. Necesitamos oxígeno y el carbono se quema y el hidrógeno se une al oxígeno y se forma agua. Entonces, fruto de esa combustión es energía y agua, que lo eliminamos. Bien. Ahora bien, también puedes aprender a respirar. En estos días del COVID hemos visto cómo a los enfermos de COVID se les ponía boca abajo. Y cualquiera que no lo sepa dice, están locos, ¿por qué les ponen boca abajo? Pues porque los pulmones tienen muchísima parte en la parte posterior, pegados a las costillas de la espalda, y ventila mucho mejor si está arriba que si está abajo. O sea, que respirarás mejor si aprendes a respirar, y parte de aprender a respirar consiste en una posición adecuada en la bicicleta, Por ejemplo, una posición adecuada del diafragma cuando corres. no, un movimiento, un respirar utilizando el abdomen. Con el abdomen se respira. Si tú sabes manejar, si tú tienes una condición genética, el tamaño de tu caja torácica, la capacidad de tus pulmones, pero si aprendes a ser capaz, porque con los movimientos del abdomen el diafragma es como en el fuelle el que hace que entre aire al fuelle. Entonces estamos todavía hemos llevado ya glucosa en la cantidad precisa, hemos aprendido a manipular todas las reservas de glucosa como tal, de precursores de la glucosa, y ahora estamos llevando la otra rama que es glucosa, madera, carbón y oxígeno, aire. Y lo llevamos en esto. ¿Cómo podemos aumentar la eficiencia de nuestro cuerpo? Pues dos mecanismos. El primero, aumentar los vectores, las células que llevan la sangre. Los hematíes. Los hematíes. Sí. Hay formas fisiológicas. La gente que vive en alturas superiores a 3.000 metros están viviendo siempre... Como Egal Bernal tiene una ventaja ya importante, ¿no? No es casual lo que hace, ¿no? Hombre, por favor. El entrenamiento en altura hace que aumenten notablemente el número de vectores sanguíneos. ¿Qué era el dopaje de sangre? Pues artificialmente coger sangre tuya, guardarla, inyectártela antes de la exigencia máxima de oxígeno, ¿no? Uh-huh. O incluso la sangre de otra persona. Uh-huh. Bien. Bueno, entonces, hemos nacido con una capacidad torácica. Hemos aprendido a expandirla. Uh-huh. Hemos aprendido a respirar. A posicionarnos, a relajarnos. Porque una cosa que hay que aprender es casi a tener un karma cuando se hace deporte, y a pensar cuando hacemos deporte en la respiración, a ser conscientes de la respiración y tomarla como una parte más del entrenamiento, Eso claro. es hacer meditación, ¿eh? Meditación, justo ahí. Estás haciendo meditación, ¿eh? Meditación. Te estás preocupándote de la respiración, que es la mejor meditación. Vale. Bueno, Sí. entonces, aún tenemos otra cosa muy importante, aumentar la frecuencia, ¿no? Ajá. También tiene su entrenamiento, aumentar la frecuencia, pero existe en los pulmones lo que se llama el espacio muerto, que es aire que entra y que sale, pero que no hace intercambio de oxígeno con la sangre, que es desde la boca hasta las partes finales del árbol bronquio alveolar, ¿no? Uh-huh. Entonces, si tú vas con una respiración jadeante, pues la mayor parte del aire no llega a los alveolos, que es donde se produce el recambio. Uh-huh. Luego hay un límite en la cantidad de veces que puedes respirar. Bueno, ese es el equilibrio que hay que entrenar, estoy seguro, para que tú, respirando con la máxima frecuencia posible, no tengas problema de que el aire que respiras llegue
hasta el final, hasta los alveolos más distales, ¿no? Que en las células más activas, en las células del hígado, son pura mitocondria, las células musculares son pura mitocondria, mientras que las células menos activas, por ejemplo, las células que almacenan la grasa, que son células, es que casi no tienen ninguna mitocondria, si no necesitan nada, simplemente son un saco de grasa, nada más. Tú las ves y parecen un saco. Entonces las mitocondrias, pues es donde realmente se va a producir la liberación de energía. Energía que todavía se almacena, porque desde estas células tiene que ir a los lugares donde se aplican. De una forma, eso ya es fisiología más compleja, enlaces ricos en energía, ATP, adenosín trifosfato, que después al perder un fosfato, ¡pum!, liberan energía. Entonces la van liberando poquito a poco. Digamos que un fuego fuerte lo transforman en unos fuegos que se van produciendo aquí y allá por todas partes y que liberan poquito a poco. Supongo que hematíes, mitocondrias, ¿llegamos ya al agua y a las sales o no? Pues sí, hemos dicho que el 40% de la sangre son hematíes, pero el 60% es agua. En las células todavía es mayor la proporción de agua. Nuestro organismo es fundamentalmente agua y durante el ejercicio perdemos mucha agua. Perdemos mucha agua porque, pues yo qué sé, porque cada vez que respiramos perdemos un poco de agua con los pulmones, pero cada vez que nuestro cuerpo se recalienta. Cada vez que respiramos perdemos agua con los pulmones, ¿por qué? Sí, pues porque los pulmones tienen que estar muy húmedos y si tú te fijas en tu aliento, echas el aliento en un cristal y se acumula agua, y esa agua viene de tus pulmones. Y si el ambiente... O sea, digamos que necesitamos, como necesita un coche, un sistema de refrigeración a base de agua, ¿no? Bueno, la refrigeración a base de agua la conseguimos en parte a través de los pulmones. De hecho, hay animales como los perros que prácticamente no tienen glándulas sudoríparas y toda el agua la pierden a través de los pulmones y jadean. Empeora porque se hace demasiado densa la sangre. Y ahí es cuando hay que beber, pero de vez en cuando llegamos en carrera, bebemos y todo lo que bebemos lo meamos. Pues no nos estamos hidratando. ¿Qué está ocurriendo? Pues está ocurriendo que nuestro organismo no puede tener agua como tal, tiene que tener agua y sales dentro de las células y fuera de las células. Sin la sal el agua se pierde y el riñón se encarga de eliminarla porque necesitamos una concentración de sales que mantenga las células hinchaditas en su perfecta composición y trabajando bien. Podemos estar haciendo todo bien, que como no tengamos esa concentración de agua y sales ninguna célula funcionará bien, ninguna enzima funcionará bien, nada funcionará bien, nada. Podemos tener la mejor madera, podemos tener el mejor oxígeno, pero la célula no puede, pues está toda arrugada y no puede. Luego necesitamos tener agua y el agua dentro de las células y dentro de la sangre se mantiene dentro porque tiene sales.